Damos gracias a Dios por este momento en que podemos estar y entrar hasta sus hogares y estar también conectados en la iglesia en línea. Cuando las malas noticias nos rodean, cuando las amenazas, inclusive en nuestras ciudades y en nuestra economía y en la familia y en cualquier circunstancia de enfermedades, guerra, a nivel social, todo lo que está pasando alrededor de nosotros, en cualquier país que nos encontremos, en Europa, inclusive en España, en Francia, en distintos lugares del planeta hoy en día se vive en verdad en una situación en cual la gente que no tiene la esperanza que hay en Jesús, en la Escritura, en el mensaje que tenemos nosotros en el corazón, esas personas no tienen en verdad la certeza y la tranquilidad que nosotros tenemos. Y hoy quiero hablar sobre esta situación porque muchos han escrito, muchos han estado llenos y bombardeados de que hoy en día todo lo que está sucediendo inmediatamente, instantáneamente, en vivo se transmite por todos lados, por todas las redes sociales. Y es algo inevitable. No podemos, inclusive como iglesia, no podemos ocultarnos ni encerrarnos en un edificio. Debemos estar activos en una sociedad y en este momento que tiene temores, que tiene dificultades y tienes una duda del futuro. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que estar activos en la sociedad? ¿Por qué tenemos que estar activos en medio de la gente? Porque somos la esperanza, somos la luz en la oscuridad. Y si tú eres miembro de una iglesia o tú eres una persona creyente que tienes a Jesús en tu corazón, te invito que participes activamente en tu comunidad, con tu familia, con los vecinos, en tus escuelas, tus trabajos, y compartas la esperanza que es el mensaje de Jesús, porque es justamente en estos tiempos cuando Jesús debe manifestarse entre nosotros por medio de la iglesia de cada uno de nosotros. Las malas noticias llegan, hay enfermedades, hay crisis económicas, hay problemas emocionales, hay temores, hay amenazas, hay alertas, inclusive en todas las partes del mundo hoy en día, sobre todo si eres norteamericano, como un servidor, como mi familia, como muchos de los miembros de esta iglesia. Nosotros tenemos, la esperanza y tenemos la seguridad en Jesús, porque Él está, estamos en sus manos, pero la incertidumbre siempre está en esas personas que no conocen, que no tienen esperanza y que sobre todo no tienen idea de lo que va a suceder. Dios es nuestro amparo y fortaleza, dice el Salmo 46 del 1 al 2, dice: Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Ahora, la idea central de esto, y que quiero compartir esta noche, y espero tener la oportunidad de compartir más en las redes, hablando de temas centrales de lo que está sucediendo hoy en día para que sea parte de lo que compartimos como creyentes, es cuando el mundo se llena de malas noticias, de amenazas, el creyente no vive dominado del miedo, no. Y no quiero decir que te escondas, que no estés enterado de lo que está pasando y que no te protejas, que no te cuides, no. Tampoco no vivas en una situación como un creyente que está oculto, que dice, no, al cabo Dios está en control. No. Un creyente tiene que estar activo, protegido, cuidado, previsor de todas las circunstancias, siendo sabio, cuidando a su familia, preparándose económicamente, preparándose de alimento, preparando a la gente, pero compartiendo el mensaje de seguridad, que todo esto es importante que suceda de una manera u otra, pero compartiendo el mensaje de Jesús, porque espiritualmente y finalmente esto de alguna manera va a suceder y ha sucedido varias veces en la historia. Nunca sabemos cuándo va a ser el momento final, en el momento en que se llegue a suscitar todo lo que está ya es previsto en la Escritura como profecía, y nunca sabemos si es la hora o no es la hora todavía, pero sí tenemos que estar seguros de que un creyente tiene que estar activo. No puede estar con los brazos cruzados y escondidos en una congregación o escondidos en grupos pequeños, sino tienen que estar activos alcanzando a las personas para dar la esperanza que tenemos en Cristo Jesús.
Y nosotros vivimos animando a la gente en medio del desánimo, siendo la luz en la oscuridad, como Jesús mencionó varias veces. Son la luz de la oscuridad. Y para nosotros ser luz necesitamos estar en la oscuridad. Nosotros, para salar la tierra, para ser la sal de la tierra, tenemos que estar en lo insípido. No significa que estemos almacenados en un alacén donde se guarda la sal, donde se guarda debajo de una mesa la luz, sino que estemos arriba, enfrente, en medio de la comunidad. Eso es bien importante. El mundo siempre ha tenido malas noticias. Pueden ustedes ver los libros de historia, los periódicos en todo el momento, desde los siglos de los siglos, desde que los escribanos escribían las historias de Roma, de Grecia. Ha habido siempre malas noticias. Ahora que estos tiempos son un poco más activos, más aferrosos, más difíciles, más catastróficos, eso sí. Vivimos en una era donde las noticias llegan en cada segundo, cada minuto, guerras, crisis económicas, violencia, una violencia impresionante, enfermedades, incertidumbre política, subida de economía, algunas amenazas inclusive en que no valga más nuestra economía. En fin, el mundo siempre ha atravesado momentos de crisis. Eso siempre, aunque hay factores que a veces nos dicen que este puede ser el momento, o no, no lo sabemos, pero de que va a llegar un momento que es el tiempo final, sí, va a llegar. Eso lo debemos creer, porque el que dice, no, pastor, pues es que siempre dicen lo mismo, no, pastor, soy creyente, pues nunca sabe, ¿para qué preocuparse? No es que nos tengamos que preocupar, pero sí nos tenemos que ocupar, porque tenemos que ser activos en medio de una crisis. Tenemos que ser la sal, tenemos que ser la luz, tenemos que ser la mano que da esperanza. Tenemos que estar en las redes, no repitiendo la inhóspita oscuridad, sino dando certeza de lo que Jesús en la acción ejercita. Y no siendo religiosos, quiero decirles. No que nada más, oh, no te preocupes, no. Siendo activos, vamos a ver qué te pasa, qué sucede, cómo te sientes, qué necesitas, cómo te puedo ayudar, cómo podemos activar con la gente que no tiene esperanza. Y amar al prójimo significa amar a todos. Amar a todos, inclusive a los que no te caen bien, a las personas que no acostumbras a hablar, a la gente que no tiene las identidades como si fueran religiosos. A todos tenemos que amar, porque ese es el prójimo, es el segundo mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Ahora, el mundo siempre ha atravesado momentos de crisis, de muchas dificultades. Juan 16:33 dice, yo les he dicho estas cosas que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Y quiero decirles que en el tiempo de Dios, que es un Dios yo perfecto, no un Dios presente, no es el pasado, no es el futuro, es el presente, siempre presente. Dios ya lo venció. Aunque para nosotros puede parecer eterno, que nunca parece que llega, Él ya venció. Nosotros ya estamos sentados con Él. Nosotros ya tenemos la victoria, ya hemos resucitado, ya estamos glorificados, ya estamos en ello. Pero este mensaje, esta gloria, estas circunstancias, tenemos que comunicarlas a los demás. Y no en forma religiosa, sino en una forma activa, como personas socialmente vulnerables, pero utilizables por medio de Jesús. Humanos, pero espiritualmente sobrehumanos en Cristo Jesús. En este mundo enfrentaremos todos aflicciones. Y no es de que, no importa lo que me pase, al cabo estoy en las manos de Dios. Sí, estoy de acuerdo en esto, eso está bien. Pero, ¿y qué pasa? ¿No vas a ponerte en acción? ¿No vas a ponerte en comunicarte con los demás?
No vas a ponerte en conectarte con tus vecinos, con tu comunidad, con tu municipio, con la gente que gobierna tu lugar, con los servicios sociales, con los servicios médicos. No vas a ser activo para que ese mensaje de esperanza se ponga en práctica. No vas a prepararte en caso de que haya una crisis verdaderamente catastrófica para tu lugar. La guerra que hoy hay en día no está lejos, quiero decirte. No está del otro lado del mundo. Hoy está aquí, en este territorio. Está aquí, donde quiera que me estés viendo. No está del otro lado. Está en tus tanques de gasolina, está en tu alimentación, está en la preocupación de salir al tren, está en tus preocupaciones del mercado, está también en los posibles ataques que pudiéramos tener en California o en Nueva York o en cualquier lugar del país. Está aquí esa guerra. Y esta situación de temores que la gente está teniendo debe ser consolada y abrazada por nosotros los creyentes para que ellos tengan la esperanza en Cristo Jesús. Y es el mejor motivo para compartir a Jesús, no escondernos. Dios es el refugio cuando todo se sacude, cuando todo tiembla. Pero nosotros acostumbramos a, no, pastor, esos son políticas. No, pastor, no se meta en líos. ¿Para qué? Eso es política. Espérate un momento. No es política. No es política cuando tu refrigerador está vacío. No es política cuando no encuentras trabajo. No es política cuando no tienes que hacer un hijo o una hija está en guerra, está allá del otro lado del mundo. No es política cuando tú estás a punto de estar en medio de una guerra sin control. No es política, es la vida diaria de la gente que hoy en día está en medio de una crisis. Y los únicos que tenemos la esperanza verdadera eres tú creyente y yo creyente. Y si tú no conoces a Jesús, quiero decirte que Jesús es la única esperanza verdadera de consuelo, de fe, de fortaleza, de esperanza y de certeza para caminar firme hacia donde tengamos que caminar. Y eso es lo importante y no es política, es la vida diaria de hoy en día. De este 2026, en marzo que estoy grabando este mensaje y que estoy transmitiendo a mi iglesia. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. El salmista usa dos palabras poderosas: amparo, lugar de protección, fortaleza, fuerza, una fuente inagotable de fuerza para seguir adelante. Cuando todo parece inestable, cuando no tienes idea de lo que va a suceder, cuando no sabes que si tus familiares van a ser arrebatados por la cuestión migratoria o por la cuestión de vida porque esté fuera del control de ellos, tú tienes fuerza porque estás en el cobijo del Señor Jesús. Cuando todo parece inestable, Dios no solo nos protege, también nos sostiene. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es nuestro Señor, y a ella corren los justos y se ponen a salvo. Y esto de Proverbios, muchos años antes de que llegara el Mesías, nos habla de Jesús mismo, que es la torre fuerte. Es nuestra piedra angular en la enfermedad, en las circunstancias en que nos encontremos. Y este mismo mensaje puede ser usado en 20 años si es que el Señor Jesús todavía no regresa. Y pueden pasar 1000 años y este mismo mensaje puede ser utilizado en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y en esta ya Tercera Guerra Mundial. Puede ser utilizado sin ningún problema, porque la fe no niega la realidad, pero confía en Dios. Y esto como creyentes debemos, por favor, entender. La iglesia, los creyentes, no somos estatuas quietas, escondidos. Somos activos, que estamos reforzando a esta comunidad con el mensaje del Evangelio. Y estas son oportunidades para que la iglesia crezca, para que esta situación pueda ser una oportunidad de un llamado, de un reavivamiento. Recuerdo en el 2001, cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, y que entró este país, nuestro país, otra vez a la guerra en aquel tiempo, con Afganistán y Pakistán y todo esto, cuando fueron por Bin Laden. Recuerdo que la iglesia creció. La gente buscaba refugio, buscaba respuestas, buscaba esperanza.
Hubo un crecimiento, hubo un avivamiento. La gente buscaba respuestas porque tenía temor. Pero hoy veo que las redes están tan calmadas. Ahora que tenemos todos los recursos para que las iglesias crezcan, las veo tan, no sé, y no culpo a las iglesias, culpo a cada uno de nosotros que no encaramos estas circunstancias para ser activos, dando el mensaje de la verdad y dejando de ver los ídolos políticos, sino viendo al único que es el Salvador, que se llama Jesús. No temeremos aunque se derrumbe en la tierra. Observen que no dice si se demorará, sino dice que se demora, que se destruye, que se derrumba. Tal vez se demoraré, no, se dice que se demora, que se desmorona completamente. La fe no vive en negación. Vuelvo a repetir eso. Porque es como si tuviéramos el test postraumático, esta situación del posttrauma, que se quedan completamente espasmados, congelados, como los borreguitos que se congelan cuando escuchan un ruido. No, la fe no niega las circunstancias. Al contrario, la fe hace vivir a la gente en confianza y en acción. El creyente reconoce que hay una crisis. Es obvio, tiene que reconocerlo. Reconócelo, acéptalo, enfréntalo. Pero sabe que Dios sigue reinando y sigue gobernando a cada uno de nosotros. Daniel 2:21 dice claramente: Él cambia los tiempos y las épocas, pone y quita reyes, y los sabios y la sabiduría, y los inteligentes los discernimientos. Obvio, Dios de alguna manera ha permitido, y quiero decir esto, que cuando dice Dios permite de alguna manera, no significa que Él lo escogió o que Él lo hizo, sino que permite que el libre albedrío del hombre lo haga. Bien o mal, es responsabilidad del hombre. Pero en la jerarquía que tiene nuestro Dios, a nosotros los creyentes, sí tiene un control absoluto por medio del Espíritu Santo. Porque nosotros sí somos gobernados y somos guiados por Dios de una manera u otra. Y tenemos que escuchar la voz del Señor. Si el mundo no la escucha, nosotros sí. Una cosa es que lo permite y otra cosa es que lo gobierne, porque no somos títeres, no son títeres. Dios permite porque tiene libre albedrío del mundo. Y se puede equivocar, así como se equivocó Israel en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento, y Dios los castigó por equivocarse. Y no fue que Dios puso y quitó los reyes, sino de una manera u otra Dios lo permitió. Y aquí está diciendo de alguna manera que en medio de toda esta confusión que está sucediendo, en medio de toda esta crisis que está pasando, la iglesia, los miembros de la iglesia, para que quede claro, la iglesia no es el edificio, la iglesia no es la organización, la iglesia no es decir, la iglesia, el Santo Calvario, la iglesia Fuente de Vida, la iglesia fulana de tal, no, estoy hablando de todos los miembros, de todas las iglesias, son los que componen la iglesia, los escogidos, los apartados, los que son creyentes, los nacidos de nuevo, los que creen en Cristo Jesús y nacieron de nuevo en Cristo Jesús y que han sido salvados por gracia y no por obras. Estas personas son la iglesia, son los que tenemos que estar activos en medio de esta confusión y de esta impresionante situación en que nos encontramos. En nuestra generación, el miedo se alimenta constantemente. Ojo. Cuando estaban los apóstoles en medio de todos estos relajos que pasaron en compañía de Jesús y estando Jesús presente, yo he estado escuchando a Jesús hablar en los evangelios y lo que decía Jesús constantemente era: no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Estaban en la barca, estaban en medio de las circunstancias en que la gente se iba después de comer y se quedaban solos. Estaban todo el tiempo. Y no tengan miedo era la frase importante. Y eso es lo que necesitamos tener en nuestro corazón. Podemos ocuparnos en hacer cosas que eviten que nuestra seguridad esté en peligro. Como actuar, como buscar soluciones, como ayudar a otras personas, como participar en la sociedad para resolucionar y ser activos como ministros, como evangelistas, como social y como sociedad. Ser la luz en medio de la oscuridad, pero no estar con miedo. Eso es importante.
aunque puede aparecer, puede florecer, pero siempre reaccionar y estar en comunión con Dios, estar en comunión con el Señor, que es el que finalmente nos va a guiar. No podemos tener ansiedad, bueno, no es que no podamos, debemos luchar contra la ansiedad, contra la paranoia, la desesperanza, el enojo, que naturalmente nos va a salir. Y yo he visto muchos creyentes que están en paranoia, escondidos. No, pastor, ¿para qué publica eso? Mejor publica del amor de Cristo. No, hay que publicar las cosas que hay que poner. Hay que publicar lo que Jesús quiere que actuemos. Hay que publicar las cosas reales de lo que Jesús quiere que actuemos como creyentes activos socialmente. Debemos enojarnos contra la injusticia que existe por los débiles, porque así Jesús también se enojó por los débiles. No enojarnos porque me hagan un daño a mí, pero sí no permitir injusticias. No enojarme porque están haciendo cosas malas, pero sí por una injusticia. Por todo lo que Jesús, el carácter de Jesús. ¿Y cómo es que Jesús lee los evangelios? Ve el comportamiento de Jesús. Y eso es lo importante. Ahora, algunos me van a decir, pastor, pero es que en las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, espérate, todas las cartas de Pedro, Juan, etcétera, todas las cartas están dirigidas a los creyentes, a los hijos de Dios en comunidades específicas que se aplican a nuestras congregaciones, pero no al público en general, no a los que no conocen a Jesús. Son dos cosas diferentes. A los no creyentes, a los que no conocen a Jesús, son todos los evangelios y el carácter de Jesús. Y a la iglesia, ya congregada, ya en activo, ya en formación, ya en funcionamiento y en crecimiento, las cartas directamente, porque ahí claramente lo dice, a las cartas, a las iglesias, a los santos, a mis hermanos, etcétera, son las cartas. Y es importante que se aplica mucho esta situación y es importante no revolver el aceite con el agua. Son dos cosas distintas. Y aquí es importante que la Biblia nos invita de corazón a lo siguiente. Filipenses 4 del 6 al 7. No se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración, con ruego, presenten sus peticiones a Dios, denle gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones. ¿Qué significa que cuide nuestros corazones? Que nos mantendrán alineados en lo correcto y sus pensamientos en Cristo Jesús. No dice que nos estemos quietos, escondidos debajo del almud. No, está diciendo que va a cuidar nuestros corazones y nuestra mente. ¿Para qué? Para que seamos activos y hagamos las cosas que tengamos que hacer. Para que en medio de la comunidad, de la sociedad y de lo que está sucediendo, seamos la luz para que vengan otros al Señor Jesucristo. Ahora, Dios de alguna manera sigue en control de todo lo que está pasando, porque se tienen que cumplir de alguna manera las circunstancias y las cosas. Isaías 41:10 dice, así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Punto. No temas porque estoy contigo. Sentámonos todos así, pero estemos alerta. Eso es importante. Romanos 8:28 claramente, y ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Ahora, haciendo la realidad de ese verso, y si lo leemos correctamente, también está diciendo, aunque diga, usted, pastor, ¿cómo dice eso? No, es que también está diciendo que si todo obra bien para los que aman a Dios, para los que aman a Jesús, al mismo tiempo también está diciendo que todo obra para mal para los que no aman a Dios. Lo está diciendo automáticamente, está implícito en esa frase. Entonces, vayamos por aquellos, porque tenemos la labor de que se cumpla la cruz de Cristo, el evangelio de Jesús no quede en vano, no sea no tiremos a la basura el evangelio. Al no hablar con alguien, al no compartir a Jesús, al no compartir las benevolencias que Jesús nos dio en la salvación, nosotros estamos tirando a la basura esto.
¿Por qué? Porque no estamos dando el cumplimiento de la ordenanza que tenemos, que es el gran mandamiento, el gran ordenanza, el gran cumplimiento de que vayamos a ser discípulos. Y estos tiempos son perfectos. Y no haciendo de alguna manera el ocultamiento, estando escondidos. Tenemos que actuar. Ahora, como creyentes, debemos hacer lo siguiente con las noticias. Informar es una cosa, pero no debemos alimentar el miedo. Una cosa es informar, dar la noticia, esto es así, así, así y así. ¿Va a suceder esto o necesitamos cuidarnos? Hay una alerta de emergencia por esto, así que tomen sus cuidados. Y otra cosa es alarmar y asustar. Y es el fin del mundo. Si es el fin del mundo, gloria a Dios, porque eso estamos esperando los creyentes. Por fin, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no, hay que tomar precauciones. ¿Para qué? Para que sigamos preveniendo el Evangelio, para que tengamos cuidado y para que salgamos adelante. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene que promulgarse, pero en acción. Fuera de los grupitos de que, ay hermano, no hables esas cosas, habla de Cristo. Pues estoy hablando de Cristo, en medio de estas confusiones, en medio de esta guerra que para muchos, para mí, es inútil, pero bueno, ya estamos en el baile. Hay que seguir adelante. Permanecer en presencia de Dios es importante. Salmo 91:1. El que habita en el abrigo del Altísimo descansará en la sombra del Todopoderoso. Esa paz, en medio de una guerra, en medio de lo que esté pasando, en medio de las circunstancias, debe estar activo. Y recuérdenlo, mi familia me lo tiene que recordar y yo debo recordárselo a su familia, porque es natural que nos dé miedo, es natural que nos dé pánico. No es algo equivocado y no es pecado tener terror o miedo, ¿no? Por favor, si me escuchas, creyentes, amigos, hermanos, familia, no es malo que tengamos miedo, al contrario. También Jesús tuvo miedo, también Jesús tuvo temor, también Jesús tuvo dificultades, también lloró, también sufrió. Jesús tuvo todas las condiciones que un ser humano tuvo y Él expresó todas las situaciones, pero Él confió en el Señor, Él confió en Dios y Él se amarró de la esperanza que Él mismo iba a hacer cuando iba a ser muerto en la cruz y resucitado posteriormente. Así que no es difícil pensar de esa manera, pero sí fortalecerse en esa esperanza. Ser luz en medio de la oscuridad es nuestra voz, por favor, como creyente, como hermano. Yo publico muchas cosas que hablan de cosas crudas, cosas difíciles, pero si se dan cuenta, las publicaciones llevan siempre a esa esperanza que es Jesucristo. Yo no oculto con adornos y con florecitas, no, yo digo lo que está pasando. Pero ¿saben qué? El mensaje diferente, absoluto y completo que se pone siempre es la esperanza que hay en el Señor. Y a través de ese mensaje, a través de la realidad, llevamos hacia la luz del Evangelio o de la realidad bíblica o de la realidad profética. Y aquí lo importante es que estos mensajes los estés compartiendo para que sirvan de algo, para que sirvan para el propósito que están siendo escritos y buscados y publicados. Ahora, las noticias pueden decir: el mundo está en crisis. Todo es incierto. El futuro es oscuro. Pero el Evangelio declara algo diferente. Cristo sigue reinando. Y eso es algo fantástico. Cristo no vive dominado por el miedo. Vive sostenido por una verdad mayor. Dios sigue siendo refugio de cada uno de nosotros. Cuando las noticias del mundo producen miedo, la presencia de Dios produce paz. Así que yo les invito a todos ustedes a recordarlo siempre. Y vienen circunstancias, situaciones y conflictos mucho mayores. Y vamos a estar hablando realmente y crudamente de lo que está pasando. Pero la idea no es que nos alborotemos, ni que salgamos corriendo, ni que se pongan a llorar, ni a gritar, sino que estemos fortalecidos, porque la esperanza es finalmente la palabra, el Evangelio, es Jesús finalmente. Así que les deseo lo mejor en mis redes sociales.
y me quedo aquí en casa con mi iglesia en red. Si usted quiere ser parte de Global Community Church, solamente escríbame un mensaje por medio de mi Facebook, de mi Messenger en el Facebook, y yo le haré llegar la información para ser parte de la red de la Iglesia Global, que en redes nos encontramos y siempre nos reunimos, y espero que sea también parte de nosotros. Nos reunimos siempre los miércoles a las 8:30 tiempo de Nueva York y los domingos a las 11:30 tiempo de Nueva York de la mañana. Que Dios los bendiga y que tengan muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, y recuerde, confíe en el Señor y comparta y sea activo en sus comunidades, allá en Europa, en América, en Asia o donde quiera que esté. Y no deje de estar orando, no deje de estar orando por los líderes, aunque este líder sea de su placer o no sea de su placer. Ore por ellos, que esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Que tenga buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.